no. Porque después se para la... No, Se para la cámara 3 horas. Son 3 horas tiene para Ok, 2 horas y media. Yo No puedo más de espero 2 horas y media. abarcar todo el contenido, al menos en 2 horas y 59 minutos. Más o menos. Ojalá. Con suerte. Podemos estar aquí, pero. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya aprendiste? Ya, Ahora muchacho. ya bajaste la aplicación y bajaste el Muchacho. Vivo Mic. ¿Eh? Ya eso está ahí, ya. Bájate el Vivo Mic también. ¿Vivo, Mike? Pero qué cosa más chula. Se la Las pasó. cosas nunca son heavy. No, y si tú quieres, tú lo puedes poner para que de una vez lo mande a YouTube y hace live streaming. Esto para tu Mira, mundo. oye, que habla hombre que tiene una cosa profesional en su casa Un de micrófono. de hacer un podcast. No, oye, el micrófono. Un micrófono. Yo dije que enseñándole a este hombre. No. No por demás. Ey, me siento mal ya. Me siento mal. Me siento bullying. El hombre. Vivo, Mike. Y eso tú lo puedes poner para que sea el micrófono. Y eso después que yo configuro todo con la otra aplicación. Correcto. Voy aquí y le doy. Ahora que termine te lo enseño. Pero no lo voy a poner ahora porque se daña. No, igual no está conectado. Se entra con la cámara. No. Hermano, todo suyo cuando usted quiera comenzar. All right. Gracias, hermano. ¿Y qué? Acá, este hombre mío. Que lo vamos a poner a trabajar un trabajón que lo vamos a El último día, ¿verdad? ¿Viste tu trabajo? Sí. ¿Viste todo lo que hay que hacer? ¿Vas a trabajar contigo? Sí, ahí. Ya vamos Pero el primer acá sabe de pintura de campo. Ay, yo tengo el carro ahí afuera. Ahorita no. Y él es mi sobrino. Me llegó la semana pasada. Hoy me lo llevo ahí para que vaya agarrando un poco de... Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Qué bueno, qué bueno. Vamos a comenzar este tiempo con la gracia y el favor del Señor. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar con una oración y presentar nuestras vidas al Señor y que sea Él hablando en nuestro corazón en este día. Así que oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu santa y bendita palabra, oh Dios, que puede alimentar, oh Dios, nuestros corazones. Puede, Señor, satisfacer el hambre, Señor, que nuestro espíritu tiene cada día por ti, oh Dios. Así que es nuestra oración y deseo, Señor, que tú ilumines, oh Dios, nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón cada día, oh Dios, de manera que podamos, Señor, conocerte más y más a través de tu palabra, que podamos honrarte a través de ella y que podamos servirte, oh Dios, a través de lo que nosotros descubrimos en ella, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser lectores, Señor, diligentes de tu palabra y que ella también al mismo tiempo se haga vida en nosotros. Es mi oración y deseo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. La semana pasada habíamos hablado sobre la observación como primer principio
para nosotros acercarnos a la Biblia. Y hablamos que para este día íbamos a comentar más sobre la observación, pero íbamos a entrar más a la dimensión de la interpretación. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarles a los que estuvieron aquí la semana pasada, ¿cómo les fue en su ejercicio, en sus devocionales, con Efesios capítulo 2? Me parece que fue del versículo 11 al 19, ¿correcto? ¿Cómo les fue en el ejercicio, los principios que más le funcionaron, la manera en que más lo aplicaron? Cuéntame su experiencia en ese sentido. Es Efesios, el texto de Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19, que es precisamente el que nosotros íbamos a ir realizando en nuestros hogares, después de haber mirado Efesios capítulo 2 y haber mirado nuestra pasada condición en la que vivíamos sin Cristo, y luego cómo Cristo en su amor y misericordia nos amó, nos sentó y nos hizo parte de su reino y de su salvación, y nos salvó y liberó para que también hiciéramos buenas obras. Pero luego ahora vemos que hay más contenido en este capítulo de Efesios con relación a la vida pasada versus la vida presente y lo que requirió tener esta vida de paz, por así decirlo, y de gracia en Cristo Jesús. Y es el pasaje de Efesios capítulo 2 del 11 al 19. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué cosas ustedes descubrieron, vieron? Puede ser quizás una sola cosa que quizás le llamó la atención, lo que sea. Yo no hice la tarea más. Sí, no, pero no importa, porque quizás aquí podemos brevemente quizás ir observando algunas cosas. Del 11 al 19, ahora mismo mirándolo, bueno, vamos a leerlo porque si quizás algunos de ustedes no tuvieron el tiempo de hacerlo, y hay otros también nuevos que llegaron, como Will y Katie, quizás para que ellos también tengan el contexto del pasaje. ¿Qué les parece? Amén. ¿Lo hacemos así? Sí, entonces quisiera pedir a un voluntario si puede leer del 11 al 19. Ya, amén. Amén, gracias. Efesios 2 del 11 al 19. Sí. Leemos la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bien, muy bien. Yo no sé si ustedes trajeron sus hojas de la semana pasada, pero ¿qué principios ustedes recuerdan que estuvimos considerando antes de acercarnos a un texto y comenzar a observarlo? ¿Qué cosas debemos de tener en consideración? El contexto. ¿El contexto? Así es, muy importante. ¿Qué más? ¿Qué otras quizás preguntas, palabras debemos tener en mente? Las palabras repetidas. Ajá, sí. Frases repetidas. Así es. Verbos quizás porque representan algo.
los verbos representan acciones y cuando vemos un verbo, pudiera ser un mandamiento, pudiera ser una dirección de a un lugar que Dios quiere que nosotros vayamos, o pueden indicar algo. Los verbos son importantes. ¿Qué más? Los pronombres y pronombres. Ujú. Así es, tener esas cosas en mente. Y más que todo los verbos, yo comenzaría por los verbos, porque son acciones y de alguna forma podemos asumir o entender las demás cosas como nombres y ese tipo de cosas. Pero cuando podemos entender lo que un verbo en la Biblia dice, por ejemplo, ustedes han sido salvados, cuando podemos entender lo que significa salvados, entonces lo demás ya como que lo podemos ir entendiendo mejor una vez tenemos la idea de ese verbo en ese versículo en específico. Pero vamos al texto de Efesios capítulo 11, capítulo 2, versículos del 11 al 19, y díganme cualquier cosa que ustedes puedan ver ahí que les llame la atención. ¿Qué estamos observando? Y otra cosa es que nosotros ahora vamos a tratar de hacer el ejercicio de que estamos mirando este texto por primera vez mucho mejor. Vamos a pensar o imaginar que estamos ahora mismo abriendo la Biblia por primera vez. Y vamos a comenzar a leer así y simplemente a ver qué cosas vemos ahí, dejando atrás cualquier presuposición, dejando atrás cualquier creencia que tengamos en nuestra mente. Vamos a dejar todo eso atrás y vamos simplemente a tener nuestra mente enfocada en el texto. ¿Qué les parece? Vamos a hacer ese ejercicio. A ver si podemos hacerlo. Del 11 al 19, ¿qué vemos ahí? El primer verbo que verás es acordaos. Recordar. ¿Por qué le dice a uno recordar, cierto? O sea, Sí. ¿será que a uno se le olvidan las cosas? Ujú. Entonces tienen Recordar, ok. que recordar. Ujú. Sí, exactamente. Y la pregunta es esa, ¿recordar qué? Exacto. Sí. Y obviamente vimos algunas cosas en el pasaje pasado, pero recordar. ¿Qué debemos de recordar? La promesa. Ajá. ¿Y de dónde salimos también? Ujú. ¿Dónde usted ve eso? Dice de dónde salimos. En lo anterior. Oh, ok. Y del 11 al 19, ¿qué vemos? No sé si Que por cierto, es muy bueno eso que usted hizo. Ahí vamos a entrar a lo que es interpretación. Contexto. Muy bueno. Pero, observación. ¿Qué más? Recordar, muy bien. Aquí dicen en el 12 que recordar que en ese tiempo estaban separados de Cristo. Aparece 2 veces la palabra recordar. Y lo que hay que recordar es que estábamos sin Cristo. O al menos a quien Pablo se dirige aquí, ¿correcto? ¿Okay? Recordar vida sin Cristo sería. Sí. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, hermano Kevin. Cercano por la sangre de Cristo. Perdón. Cercano por la sangre de Cristo. ¿Dónde usted ve eso? ¿Qué versículo? En el 12. En el 12. No, en el 13. En el 13. Oh, ok, en el 13. Dijo cercados por la sangre de Cristo. Sí, así es. Acercados. Ok. Significa que la sangre de Cristo nos acercó. Sí, la sangre de Cristo acerca. Ok. Muy bien. Yo quiero hacer un hereje aquí. Voy a poner Cristo en mayúscula. Kevin. Una acotación y una pregunta. La acotación es que en el verso 12 no está la palabra recordar. Lo que pasa es que en la Biblia de las Américas está la palabra en italics. Ajá. ¿Cómo se dice? Cursivo. Cursiva. 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 Que significa que ellos se la están agregando, pero ellos te dejan ver que en cursiva significa que no está en el original. Ok. ¿Qué tú ves en tu Biblia, en ese versículo? Se asume que la palabra no está ahí, pero quería hacer esa acotación porque mi mamá mencionó que el verso está ahí. En el verso. Ok. Por ahora... La pregunta es una pregunta mucho más obvia y quizá tonta, pero ¿qué es un verbo? ¿Puedes dar una breve definición? Sí, yo no lo pondría muy complicado. Yo diría que el verbo es una acción, algo que nos dirige a hacer algo, realizar algo. Por ejemplo,
Josías, ¿puedes traerme agua? Traer, Josías, yo le estoy pidiendo básicamente que si él puede proveer agua para mí. Entonces, esa pregunta que yo le estoy haciendo a él o petición, lo va a llevar a Josías a que me ayude a conseguir agua. Eso es solo un ejemplo. Yo no necesito algo por ahora. No, está bien, gracias. ¿Tienes sed? Te la busco. Sí, entonces, sí, el verbo conlleva a una acción, básicamente. Entonces, cuando vemos verbos en la Biblia, es porque hay algo detrás de eso, hay un movimiento, hay una acción detrás de eso. Sí, hermano Hipólito. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba que verbo es lo que se dice del sujeto. Ok, Lo ok. que sea para mí es que verbo es lo que se habla de Cristo. Sí, sí. De Cristo y de cualquier otro, De cualquier otro sujeto que aparezca Pero estamos aquí. refiriendo a las cosas de Cristo. Sí, sí, así es, así es. Sí. Y de hecho, yo veo varios sujetos, si nos vamos a esa parte, en este pasaje, y es Dios, Jesucristo, personas, en este caso, la audiencia a quien Pablo se está dirigiendo. Hay varios, pero sí, muy buena esa. Y con relación, Kevin, a la parte de recordar, lo que tengamos en nuestras Biblias, eso lo podemos usar. Yo creo que sí, ciertamente hay temas, tú sabes, de traducción y eso, que pueden haber palabras que sí, algunos eruditos la vean de manera diferente, pero si está en su Biblia, vamos a asumir que la podemos usar. Perfectamente la podemos usar. Y podemos, la promoción la hice porque en algunas versiones no va a estar. Oh, ok. Ahí en la suya no está. Oh, ok. Bueno saber. Ok, muy bien. Ese tipo de cosas son muy buenas para observar. ¿Qué palabras aparecen en una versión? ¿Qué palabras aparecen en otra? Si no está, etcétera. Pero ¿qué más podemos ver? Hay muchas cosas que yo creo que se pueden ver en este pasaje de Efesios. Ya hemos mencionado algunas, recordar la vida sin Cristo, la sangre de Cristo nos acerca, como dijo Hipólito. Algo que es clave en todo el texto es el pero. El pero. Ese pero te cambia, te da el contraste de lo que estaba antes y ahora es distinto. Es decir, te cambia la tónica del texto. Entonces tú tienes que ver que hay dos etapas, antes del pero y después del pero. ¿Dónde tú ves el pero? ¿Qué versículo? En el verso 13. Ok, sí, ahí lo veo. Pero, El verso 13 te da un pero y te ahora hace en Cristo. el contraste de que antes había algo y ahora hay otra cosa. Sí, muy bien. ¿Cuál es el contraste? ¿Qué había antes y qué había ahora? Antes me imagino 11 y 12. Antes estábamos separados de Cristo. Exactamente. Antes estábamos separados de Cristo, pero ahora Ahora estamos. estamos unificados. lo que dijo Hipólito, acercados, ¿verdad? Exacto. Ok, muy bien. Así es. ¿Qué más? ¿Ustedes creen que hay... Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Sí, hermano. 14 se habla de los dos pueblos, me parece. Sí. El versículo 14, ¿verdad? Sí. Sí. Dos pueblos, ajá. Sí, hay dos pueblos. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál o cuáles? Exactamente. ¿Cuáles pueblos? El antes y el después. No necesariamente, porque el antes y después es como un estado condición en la que una persona se encontraba. Esto aquí estamos hablando de dos pueblos que... Sí, que... Porque, ejemplo, aquí donde yo lo leo, la palabra pueblo está de igual manera como el hermano que dijo. Como cursiva, ¿verdad? Exacto. Sí, la mía también está así. Sí. Así es. Entonces, ¿qué se dice de esos pueblos? Bueno, que hay... Culturalmente eran diferentes. ¿Cómo fue? Culturalmente eran diferentes. Sí, pero ¿qué se dice de esos pueblos en el texto? O en el texto. Entonces dice que había una separación. Esa separación, Pablo la representa como una pared.
Entonces, el pero cobra sentido porque en una etapa no había estaba esa pared, pero ahora esa pared no está, que es la que habla en el verso 14, que es la que hace esa separación que había y de la que está hablando en los versículos anteriores. ¿Y qué se dice entonces de los dos pueblos? Que se hizo de dos pueblos uno solo. Exactamente. ¿Cuáles son los dos pueblos? Ese es el tipo de pregunta que debemos de pensar y de tener en mente. Esos dos pueblos que hizo uno, si miramos bien la carta de Efesios y si observamos inclusive el Nuevo Testamento y toda la Biblia, que es lo que estábamos hablando acerca del contexto de un libro, de la Biblia, todo eso, nos vamos a dar cuenta que esos dos pueblos se refiere a el pueblo de Dios, Israel como tal, que a ellos le pertenecían los pactos, las promesas, ellos tenían a Dios, ellos tenían esperanza. Sin embargo, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios de manera racial o étnica, no tenían esto porque precisamente no eran pueblo de Dios de manera étnica. Sin embargo, hay un pueblo de Dios espiritual, un Israel espiritual, que es lo que ha llegado a través precisamente de la reconciliación en Cristo. Estos dos pueblos ahora son uno y son pueblo de Dios precisamente gracias a lo que Cristo hizo. Que esa separación Él la destruyó en la cruz del Calvario. ¿Los gentiles? ¿Esos son los gentiles? Los gentiles es el otro pueblo. Los gentiles es el otro pueblo. Gentiles, que significa básicamente... todo lo que no es Israel. Sí, exactamente. Todo aquel que no sea israelita, excepto Josías y yo, pero después de eso, sí. Todo el que no sea israelita. Una pregunta solamente para que no haga confusión acerca de los dos pueblos. Tú dijiste que ahora los dos pueblos son uno. Aquí, cuando el texto está hablando del pueblo de Israel como etnia o como pueblo de Dios. Tú dices aquí, en el texto. Cuando dice que de ambos pueblos hizo uno. Sí, bueno, en el texto completo que estamos leyendo, incluyendo el verso 12, donde dice que excluido de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Entonces la pregunta que yo me hago es, o sería bueno hacer, si el pueblo de Israel como pueblo, como etnia, y los gentiles ahora somos uno, o qué es lo que Pablo está tratando de comunicar. Sí, eso ya entraría en lo que es interpretación y lo vamos a ver más adelante. Pero definitivamente eso es una muy, muy, muy buena pregunta. Si se está refiriendo al Israel étnico versus los gentiles, o si ese pueblo siendo uno solo aquí es Israel étnico más los gentiles, no por raza, sino por unión espiritual. Eso sería una pregunta que debemos de pensar. Si se refiere a una unión espiritual o si está incluyendo también como pueblo a los gentiles, que creo que bueno, no voy a decir nada, solamente vamos a dejarlo ahí en observación. Vamos a dejarlo en observación. Porque ahora no es lo que yo creo, es lo que dice el texto ahora, en función de observación, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué más? ¿Les puedo decir algo que yo puedo ver? Y si yo estoy incorrecto, porque mis ojos no son perfectos, me pueden corregir y me pueden hacer la salvedad. Pero lo que yo observo en el versículo 13, que creo que Hipólito y José mencionó un poco eso, que hay el pero habla de déjame ver, sí, habla de una condición de estar lejos y otra de estar acercados. Yo puedo ver como ese contraste entre estar lejos versus estar separados. Otro contraste es entre tener separación y tener unidad. Y lo que yo veo es en el versículo 14 habla acerca de 14 y 15 hablan de enemistad y separación. Y hasta el versículo 16, me parece, habla acerca de paz y reconciliación que llevan a unidad en Cristo.
antes había enemistad y había separación, pero ahora hay paz y hay reconciliación, hay unidad. Y el tema de unidad y siendo uno, yo lo veo en el versículo 14, 15, 16 y 18. No sé si me siguen. Cuando en el versículo 14 habla de que ambos pueblos se hicieron uno, de los dos, que quizá por ahí viene tu pregunta, Willy. Los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Y en el versículo 18 habla acerca de que a través de que en un mismo espíritu, por medio de él, que pudiera ser Cristo, refiriéndose a Cristo, es lo que veo, la E en mayúscula. A través de Cristo, en un mismo espíritu, ahora hay entrada al Padre. A través de ese espíritu, que si pensamos en contexto, pero no vamos a ver interpretación, si pensamos en contexto, vamos a ver en el capítulo 1 de Efesios cómo habla acerca de adopción y acerca de la garantía del Espíritu sellando, es como dando un adelanto. No sé si eso tiene sentido para personas de otros países. Cuando usted, por ejemplo, quiere comprar una propiedad y usted dice, esta es mi garantía, yo voy a hacer este abono, yo voy a hacer este avance del dinero, down payment. Ajá, exactamente. Entonces, el sello del Espíritu Santo es ese avance de que esa salvación es segura y de que esa unión con Cristo es segura. Pero yo no veo nada de eso en el texto, solamente en el contexto. En el texto lo que veo es que hay una unión en el Espíritu por medio de Cristo. Pero ¿qué otra cosa ustedes ven? No, el mismo hecho del 11 al 19 se está planteando esa división y esa unión. Y en el 19 hace esa afirmación de que sobre la base de todo lo que ya hemos visto de unidad, entonces ustedes no son extraños, verso 19, ni extranjeros, sino le da el valor de ciudadano con derecho. Es decir, lo que está representando ahí es... ¿Dónde tú ves eso en el texto, por cierto? En el 19. Ok. Dice, no sois extraños, ni extranjeros, sino que sois conciudadanos, es decir, que tienen derecho legal a formar parte de este nuevo reino, de esta nueva, de este nuevo espacio, de esta nueva familia. Es decir, ya esa división se refleja en un vínculo filial, y además de filial, un vínculo de ciudadanía que implica entonces un derecho. Bueno, volviendo a eso, y ustedes me pueden decir qué les parece esta observación que yo hice. No sé si extrañamos, es extraño. Ok. No. ¿Cómo fue? ¿Estaba bien? ¿Y ese? Ahí, en el versículo 19 yo veo 4 palabras: extraños, extranjeros, conciudadanos y familia. ¿La pueden ver? Sí. ¿Qué ustedes creen de esas palabras? ¿Ustedes creen que sería válido observarlo de esta manera? ¿Sería válido observarlo de... No. No, mejor así. ¿Qué ustedes creen?
yo veo una relación entre extraños y familia y entre extranjeros y ciudadanos. Lo que yo observo aquí es que ya ellos no son extraños. En vez de ser extraños, ellos ahora son familia, porque pertenecen a la familia de Cristo. Ellos ya no son extranjeros, ahora ya pertenecen a la ciudadanía de Israel. No quiero decir Israel espiritual porque estamos observando, no estamos trayendo presuposiciones, pero ya ellos no son extranjeros, ahora ellos son parte de un pueblo, porque ellos son ahora ciudadanos, conciudadanos. Entonces yo no sé si ustedes pueden ver esa especie de chiasm. ¿Cómo tú dices eso en español? Caesencia. No sé qué es. Separación. Chiasm. Chiastic structure. ¿Cómo? Un quiasmo. Es cuando... ¿Cómo fue? Sí. Un quiasmo es cuando hay un grupo de ideas estructuradas, posiblemente a propósito de parte del autor. Por ejemplo, cuando el autor está escribiendo y está usando, por ejemplo, estas palabras en los versículos que tienen como cierta conexión, eso es un ejemplo de quiasmo. ¿Quiasmo, Kevin? Sí, señor. Quiasmo. Por ejemplo, cuando hablamos de parte A, nos estamos refiriendo en el versículo 19 a la primera a la primera línea. ¿Cómo tú dices close en español? Close. Clause. Una cláusula, ok, una cláusula es como si fuera una oración, pero a veces son incompletas. Pero la primera cláusula aparece la palabra extraños y extranjeros. Aparecen como la primera es esta y esta es la segunda. Sin embargo, aparecen dos palabras más donde esta, por ejemplo, con ciudadano, está relacionada a esta porque es un contraste. Nosotros, por ejemplo, en un sentido somos extranjeros aquí en Estados Unidos. Algunos se hacen ciudadanos, pero tenemos un país de origen. El mío es República Dominicana, Colombia, diferentes países. Aquí somos extranjeros, mas no ciudadanos. No somos de aquí necesariamente. Y ese es el contraste que aparece. Aquí hay otro contraste entre extraños y familia. Un extraño no pertenece a un grupo o familia. Entonces, por eso, la letra básicamente lo que hace es representa el contraste o la conexión que aparece entre las palabras. Lo mismo aquí en esta, como P con esta y estas dos. Es básicamente. Pero básicamente lo que yo veo aquí es yo veo que había un estado anterior a lo que aparece aquí en el versículo 13 del pero ahora en Cristo. Ya no estamos lejos, sino cerca, lo que nos hace familia. No sé si tiene sentido. ¿Sí tiene sentido? Ok. ¿Verdad que extraños y familia es de vínculo y extranjero y ciudadano es legal? ¿Repite eso otra vez? Extraños y familia es vínculo. Vínculo. Tú dirías que sería el punto en común que tú tienes. Vínculo. El contraste es de vínculo. Ajá. Y el contraste de extranjero y ciudadano es de legalidad. Legalidad, ok. Me gustan esos términos, o sea, gracias. Yo te cobro, ¿sabes? Ahorita hablamos. Muy bien, eso está así, muy bien. Muy buena observación, José, gracias. Ok. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que hemos observado? Dos realidades. Dos realidades, ok. Dos realidades.
Dos realidades. ¿Cuáles son esas dos realidades, por cierto? Nos podemos salir ya un poquito de la limitación de la observación, si ustedes quieren, y podemos ya... Bueno, del mismo texto podemos ver que al pueblo ser gentil es una realidad que ellos eran gentiles y estaban excluidos de la promesa, como dice ahí, y de los pactos hechos al pueblo de Israel, ¿no? Entonces Israel tenía otra realidad, que era que tenía la promesa de Dios hecha a ellos, el cual el pueblo gentil no la tenía. Entonces habían dos realidades que gobernaban a estas dos etnias, a estos dos pueblos, ¿verdad? Y ahora, en Cristo Jesús, esas dos realidades, tanto para, ya estamos dando en la interpretación, pero tanto como para el pueblo gentil y el judío, ahora esas dos realidades se hacen una diferente, ya que ambos pueden ahora gozar de una nueva identidad, una nueva realidad. Una nueva identidad que aún los que estaban cerca no la tenían. Si miran el versículo 17, solo a nivel de observación, dice que vino y anunció paz, que lo veo yo en un sentido de que Jesucristo comenzó y de alguna forma los discípulos lo continuaron, pero Él vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. De manera que hasta los que estaban cerca, que tenían beneficios y privilegios, a ellos también se les predicó de esta paz. Estas serían dos realidades que produce una realidad diferente. O sea, sería una nueva identidad. Exactamente, exactamente, que sería una unidad en quién. En Cristo. ¿A través de qué? De su sangre. Exactamente. ¿En qué versículo podemos ver eso? 13. En el 13, ¿verdad que sí? Exactamente. Por la sangre, ese fue el primer argumento que hizo Hipólito. A través de la sangre de Cristo, exactamente. Entonces, Él abolió o destruyó algo que es precisamente la enemistad y la separación que había entre ellos y Dios. Y Cristo fue quien la destruyó con su muerte y sacrificio para que entonces existiera esta unidad entre ambos pueblos. Y ambos se pueden beneficiar de eso, incluyendo nosotros. Por eso fue que hice la pregunta inicial. ¿A qué se debía esta unidad? Si era una unidad a la Israel etnia, porque se puede prestar el texto para, de manera, obviamente, si uno no lo, así como tú nos has explicado, no lo estudia así, se puede prestar el texto para entender eso. Y para aclararle que no, que en realidad no es que estemos ahora judaizándonos. Sí, es cierto. Sí, exactamente. Sí, es por medio de su muerte que esto fue posible. Él, exactamente, como tú dices, en el versículo 16, habla acerca de una reconciliación con Dios, permitiendo que ahora ambos fueran un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a ella, a la enemistad. Y eso es un privilegio que gozamos nosotros en este día también. El hecho de que es importante recordar, aun si nosotros no ser la primera audiencia a quien se dirigió este pasaje aquí en las Escrituras, pero definitivamente tiene aplicación para nosotros hoy. Antes de conocer a Cristo, también vivíamos en esa condición que dice el versículo 12, separados de Él, porque no le pertenecíamos. Estábamos excluidos también de la ciudadanía de Israel, pero ahora tenemos una mejor ciudadanía, que es la de la Israel espiritual, que es esta unión que tú dices, que se hace en Cristo Jesús. Estábamos totalmente no podíamos apropiarnos de los pactos de la promesa. No teníamos esperanza y Dios no era nuestro Dios, pero ahora Él es nuestro Dios. Y Él reina y vive en nuestros corazones. Y esa es Que no entramos a ese versículo, pero el verso 22 nos habla justamente de eso. Oh, ok. Pero también no quiero sacarte de eso. No, está bien. Pero hay algo que tú quisieras decir con relación a ese versículo. No, solamente al final lo que tú dijiste. Ok. Nosotros ahora somos, ¿cuál fue la frase que usaste? Estamos unidos a Cristo. Que ahora no estamos interpretando, eso es. No. Ya se fue la mente. Cuando venga te digo. No, está bien. Pero sí, esto es... No, la idea es de que ahora somos morada
de Dios en el Espíritu, o sea que ya ahora Estamos cercanos a Cristo. Amén. solamente, Amén. nosotros somos ahora ese templo que Dios, que el pueblo de Israel podía decir, aquí mora Dios, aquí mora Dios como lo adoramos. Wow, así es, hermano. Como el sello de la salvación. Amén, amén. Eso es así. Eso es así. Sí. Algo que yo quería también mencionarles, y especialmente cuando al final de esta reunión que tengamos hoy, yo quisiera dejarles una oportunidad para que también se lleven un texto y para que lo trabajen. Pero después les puedo explicar sobre eso. Pero yo no sé si tenga... ¿Cuánto tiempo me queda, Willy? Eran 3 horas, te quedan 15 minutos. 15 minutos. Ok, déjame ver qué puedo hacer con esos 15 minutos. O si necesitas... Estamos en la observación, ¿verdad? Sí, estamos en la observación, a punto de concluir y comenzar la interpretación. Lo que yo puedo hacer es comenzar la interpretación. Yo quería que también hiciéramos un ejercicio con un texto aquí entre nosotros. Pero vamos a ir a la interpretación y luego entonces vamos a ver cómo Dios nos dirige y qué podemos hacer. Lo que vamos a hacer es, si la hija de Josías me puede ayudar con el material de hoy, para repartirlo. Quizá vamos a ver algunas cosas de la interpretación y entonces lo que vamos a hacer es, con lo que ya hemos visto de la observación, vamos también a usar la interpretación, observación e interpretación, en ese sentido. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta que ustedes tengan, o comentario, o duda con relación a lo que hemos visto desde la semana pasada hasta hoy. Ok. Vamos a ver, interpretación. Ustedes tienen 5 principios, ¿verdad? Bueno, antes de los principios vamos a hablar un poco sobre géneros literarios, porque yo quería que miráramos un salmo, pero por lo menos vamos a comenzar con géneros literarios en la Biblia. ¿Qué es un género literario? Voy para allá. Es una buena pregunta. Y los principios también es otra pregunta, porque aquí pusiste 5. Aquí puse ¿Cuántos ustedes tienen ahí? Enlistaste 6, pero arriba dice 7. Sí. ¿Cuánto yo tengo en la lista? ¿Cuántos hay? En la lista hay 6. Sí. En la lista hay 6, ¿verdad? Ok. Yo lo que hice fue, creo que lo que yo hice fue... ¿Hay cuánto? Hay 5. Lo que pasa es que está 1, 2, 4, 5, 6. Sí, lo que... La edad hace cosas, ¿sabes? Sí. O sea, que cuando entra en edad se complica. Ahora me entiendes. ¿En serio? Yo sé. Sí. Pero el último, hay 5. El último número 6, pero arriba tú pusiste 7. Sí, yo estoy peor que Marción cuando hizo un desacato con la Biblia. Y comenzó a quitar libros de la Biblia, muchos libros, y comenzó a hacer lo que él quiso con eso. Ok, lo que sucede es que son 7 principios, pero 6 de esos fueron más interesantes para mí enseñarles a ustedes, y yo lo que hice fue unir 2 de esos, que aparecen en el punto número 2, no sé si lo ven, que es contexto y contenido. En el 1. En el 1. En el 1 que el 1. Ok, en el 1, ok. Oh, boy. Sí, pero discúlpeme por todos estos errores. Lo bueno es que la Biblia no tiene errores. Amén. El hombre sí. Sí, ok. Vamos a comenzar con... Vamos a ver. ¿Cómo comenzamos?
Ok, la Biblia tiene diferentes tipos de literatura o diferentes tipos de manera de escribir. Por ejemplo, la manera de escribir a nivel de narración no es lo mismo que a nivel de poesía. En el caso de la narración, por ejemplo, la estructura que ustedes tienen es una historia donde tiene una trama, donde tiene personajes o caracteres, donde pudiera tener un comienzo, un final, y generalmente quien narra va describiendo hechos que son históricos, que son hechos reales, va narrando y como detallando esos detalles que suceden en esa narrativa o en esa historia. Entonces, la poesía, por ejemplo, la manera en que se usaba en el tiempo inclusive en que fue escrita la Biblia, específicamente los Salmos, Proverbios, Job, el propósito era para que fuera escuchada, hablada, pero no leída. Entonces, a veces nosotros nos confundimos especialmente con los salmos porque pensamos que es una estructura donde podemos leerla y entenderlo a simple vista sin tener en mente que era algo que se hizo para que la gente lo escuchara. Entonces, cuando hablamos de géneros literarios, nos referimos a esas diferentes partes o estructuras o estilos de escritura, por así decirlo. Cuando, por ejemplo, pensamos en un género apocalíptico, lo que nos viene a la mente es cosas simbólicas. Nos vienen cosas de imágenes vívidas, eventos que quizás tienen repercusiones mundiales y cosas así. Siempre pensamos en lucha cósmica entre el bien y el mal, Marvel, Star Wars, ese tipo de cosas. Cuando pensamos en narrativa, vemos entonces que alguien está como detrás de la escena narrando y como describiendo lo que está sucediendo en un lugar determinado, en un momento determinado, describiendo esos eventos. Vemos también profecía, que ya es diferente, es cuando un profeta está declarando una palabra que viene de Dios y la manera en que los profetas usan la profecía, ellos pueden usar inclusive diferentes, ellos pueden usar poesía, ellos pueden usar también elementos quizás de la vida presente y traerlos a colación. Ellos pudieran usar inclusive parábolas para dar una profecía, como en el caso de Natán cuando estaba ante David, aunque sea más una parábola, pero entra también en la narrativa, un poco extraño, donde Natán está confrontando a David y él le declara una profecía y él básicamente le dice: David, hay algo que quiero decirte. Hay un hombre, el rey David, él está hablando y le dice: hay un hombre que tenía una sola ovejita y había otro hombre que era rico, que tenía muchos ganados. Él lo que hizo fue que tomó esa ovejita que él tanto quería y se apropió de ella. Y el hombre pobre que solamente tenía esa sola ovejita se quedó sin nada. ¿Qué podemos hacer con ese hombre? David se enfureció y él dijo: ese hombre debe de morir y debe de entregar a su rebaño. Y la ley decía que tenía que devolver 4 veces lo que había tomado de la persona. Y luego Natán le dice: ese hombre eres tú. Y hay algo detrás de esa parábola que él usó para declarar una profecía y para declarar un evento real que sucedió en ese momento. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y vemos ese tipo de literatura, vamos a decir, o ese tipo de ejemplo de géneros literarios como parábola en una narrativa, es como importante tener eso en mente y tener también como las imágenes y el ejemplo que se está usando para saber cuál es el mensaje que hay detrás de esa parábola, ese mensaje moral con una implicación espiritual también detrás de esa narración. Yo quería hoy enfocarme mucho en la poesía. Creo que por razones de tiempo no vamos a trabajar en un salmo que yo quería que trabajáramos. Pero básicamente la poesía
en la poesía, ejemplos de libros que tienen una estructura poética, serían los Salmos. Job tiene una mezcla, pero tiene mucha poesía también, Eclesiastés, Cantares. También hay diferentes figuras del lenguaje que serían características de la poesía, donde básicamente ustedes tienen ejemplos de comparación, ejemplos de personificación, que sería en el caso de que un objeto fuera comparado con una persona. Y un ejemplo de esto es: el Señor es mi escudo. El salmista está diciendo que el Señor es su escudo, pero él no se está refiriendo al hecho de que Dios es un escudo, sino él está usando ese ejemplo de personificación refiriéndose a algo, y en este caso sería a la protección que Dios provee en su vida usando el lenguaje de un escudo que protege a un soldado. Y en el caso de las imágenes, también, como ustedes pueden ver en sus materiales, también tiene que ver mucho con cosas que nosotros vemos, tocamos, percibimos, etc. Entonces, brevemente, los 5, 6, 7 principios de interpretación, en este caso serían 5, donde yo uní 2, 5 y medio. Es importante tener esos principios de interpretación bíblica, siempre teniendo en mente la pregunta: ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que estoy viendo? Y obviamente ustedes tienen que tener en mente el contenido, que es, por ejemplo, en el caso nuestro sería Efesios, capítulo 2, del 11 al 19, es el contenido. Y el contexto, creo que la hermana en una ocasión mencionó algo del contexto, lo que vimos la semana pasada. Josías creo que mencionó algo del pero. No mencionaste nada. Ok. ¿Por qué yo puedo mencionar por ti? No, está bien, déjalo así. Entonces, sí, tenemos esa parte, las pistas. Algo muy importante que quiero que tengan en mente. ¿Quién me puede leer donde dice pista? Brevemente. Pista. Pista. O clue. Dice: mientras más tiempo en observación, menos tiempo en interpretación, y más preciso, certero, y serán los resultados de tu interpretación. ¿Puedes leer otra vez? Sí, dice: mientras más tiempo en observación, menos tiempo en interpretación, y más preciso, certero, serán los resultados de tu interpretación. Exactamente. Básicamente deja la escritura que interprete a sí mismo las escrituras. Mientras más podemos observar, menos vamos a forzar nuestras ideas y traerlas al texto, sino que mientras más observamos, más nos vamos a dar cuenta de las cosas que hay en el texto, los elementos que hay en el texto, lo que nos va a llevar entonces a interpretar menos, porque no vamos a estar, decimos en mi país, adivinando. No vamos a estar como especulando, no vamos a estar trayendo ideas al texto, sino que vamos a extraer ideas del texto, y eso lo podemos hacer más eficientemente cuando más observamos. Mientras más observamos, menos energías invertimos tratando de entender qué significa el texto, y por ende, por eso seremos más certeros, seremos más precisos en los resultados de la interpretación. Entonces, por eso ese principio es muy importante. Habíamos hablado ya del contexto, la comparación, comparar la escritura con la escritura. Cuando hay un texto que yo no entiendo, tratar de buscar la respuesta en otro, o tratar de buscar la respuesta en el mensaje general de la Biblia. No sé si recuerdan la parte de creación, caída, rescate y restauración. Este tipo de cosas también es bueno tenerlas en mente. El mensaje central de Dios en las escrituras, el evangelio, y cómo Cristo es precisamente el protagonista y autor de todas las cosas, de todas las escrituras. Obviamente tener en mente la cultura de ese tiempo, que no es la misma que la de nosotros. No podemos traer los mismos las mismas costumbres, ideas de la cultura, y como ponerlas en nuestro tiempo presente sin discernir realmente qué cosas existían allá antes de nosotros tomar en consideración un texto y lo que aparece.
Y obviamente es importante la consulta de otros recursos, otros libros cristianos, concordancias, diccionarios. Eso puede ayudar también, inclusive aún predicadores, hombres de Dios que ya han hablado sobre ese tema o ese pasaje. Es bueno también hacerlo, pero es bueno recordar siempre que la Biblia va primero. Ese es el recurso número 1. Después de que nosotros ya hemos observado la Biblia, hemos tenido un estudio de un pasaje bíblico, luego si todavía tenemos dudas o no entendemos 100%, queremos buscar otra perspectiva, podemos entonces consultar otros hombres de Dios que han hablado sobre ese tema. Eso es sabio. A mí me gusta escuchar sermones de John Piper, me gusta escuchar sermones de Sujel Michelem, a veces escucho preguntas de Dr. Miguel Núñez, y eso ayuda bastante. Y también trato de buscar otros recursos, teniendo siempre en consideración que la Biblia va primero y que la Biblia es el filtro de todo lo que yo puedo ver fuera de la Biblia. Entonces, la consulta por esa parte. Sí. Cuando es un diccionario bíblico, es preferible usarlo, lo podemos usar en la observación, ¿verdad? Primero. Perdón, ¿cómo fue? Un diccionario bíblico. Oh, sí, puede ser. Si desconoce la palabra, puede, sí, definitivamente usar una concordancia, hasta un diccionario, la Real Academia, quizás. Nos abre mucho la mente. Sí. Dice el texto. Definitivamente. Siempre que hay palabras desconocidas, por ejemplo, nosotros que aprendemos inglés, cuando desconocemos algo, no vamos necesariamente a un diccionario inmediatamente, tratamos de ver el contexto, ya sea de si leemos algo, si alguien dice algo. Quizá podemos hacer lo mismo también cuando estamos leyendo la Biblia, aunque también yo acudo mucho al diccionario, tengo que reconocer. Sí, eso es totalmente válido. Si no entiende la palabra que le aparece, perfectamente pueden buscarlo. Como adopción, por ejemplo. Sabemos lo que es adopción, pero la adopción aquí en la Biblia, podemos buscar un diccionario que quizás hable sobre adopción cultural, histórica, no sé. Pero creo que a veces lo voy a entender. Como tú pones la consulta en el último eslabón, lo que está diciendo, lo que creo que dice la hermana es que el diccionario como que no cae dentro de esa consulta en el último eslabón, sino que se puede utilizar en el primer eslabón, que es la observación. ¿Para ahí okay. Es decir, que como, porque el tema de la consulta es la interpretación de otra persona. El diccionario no necesariamente es una interpretación, sino que es una traducción en esencia, o da un significado de algo X. Kind of. No, pero es decir que no tiene la misma connotación que un comentario bíblico. ¿Cierto? Entonces, sí, es así. Lo que creo que le mando diciendo que como la consulta está en el paso número 5, 6 o 7, que si se puede utilizar el diccionario, que es una consulta distinta en el paso número 1, que es de observación. Sí. Yo creo que no es pecado. Yo creo que es totalmente aceptable, permisible. Yo me iría al texto primero y trataría de, decimos en República Dominicana, embrujarme con el texto. Pelear con el texto primero. Luego entonces yo acudo a otros recursos externos. Pero mi inclinación y sugerencia sería ir a la Biblia primero. Y definitivamente luego de habernos embrujado o haber peleado con el texto y ver qué dice el texto, entonces si hay algo que todavía no nos queda claro, concordancia, diccionarios, etcétera, definitivamente. Sí, Hipólito. Contexto. Sí, el contexto es lo que usted va a encontrar antes y después de un texto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, del 11 al 19, cuando vemos, por ejemplo, la palabra, vamos a decir, recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, versículo 12, por ejemplo. Recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo. ¿En qué tiempo? ¿A qué tiempo él se está refiriendo? Que nosotros estamos separados de Cristo. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué sucedió?
no sé si te recuerdas que en el capítulo 2, versículo 1, hablamos acerca de que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Esa era la condición en la que estábamos. Entonces, cuando nosotros vamos a el libro de Efesios, por ejemplo, en los primeros versículos del capítulo 2, lo que dice que pudiera tener conexión con eso sería contexto. Eso sería como buscar evidencias o buscar como más explicación de lo que el texto le está diciendo. Y quizás en versículo 3, 4 pudiera aparecer algo más que tenga que ver con la vida pasada que teníamos versus la vida nueva en Cristo. Creo que en el capítulo 4 pudiera hablar algo de eso, pero no estoy 100% seguro. Pero el contexto básicamente es cuando usted mira un texto y usted necesita saber más detalles de ese texto, exactamente. Y pudiera buscar quizás un capítulo antes, un capítulo después. Pudiera inclusive buscar en otro libro de la Biblia a qué se refiere esta separación de Cristo. Si pensamos, por ejemplo, en Romanos habla de que nosotros también estábamos separados de la gloria de Dios. Sin embargo, ahora tenemos vida en abundancia en Cristo Jesús. Y ese es otro libro que le está diciendo eso. Y eso sería también parte del contexto. Sí. Sí. Yeah. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna otra aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre el primer y el segundo principio? ¿Entre este y este? No, es el primero y el primer 1.5. Entre el primero y el segundo. Entre contenido y pista. Contenido y pista. Ok, el contenido es el texto que tú tienes enfrente de ti. En este caso, el de hoy fue Efesios capítulo 2, del 11 al 19. La pista es más el hecho de tener en mente algo clave. Mientras más observamos este texto, por ejemplo, menos necesidad tendremos de interpretar o tratar de averiguar qué realmente significa. El contenido es básicamente el texto en sí. La pista es más como algo para tener en mente, algo para tener en consideración cuando estamos observando un texto. No tiene que ver con bueno, sí, tiene que ver con el contenido, pero lo que estamos precisamente observando es el contenido. Esto es lo que estamos observando. Y pudiéramos observar quizás el contexto, pero estamos de manera primordial observando esto. En este caso, Efesios 2. Y algo para tener en mente, pista, es precisamente que mientras más lo observamos el contenido, nos será más fácil interpretarlo. No sé si tiene sentido eso. Sí. Sí. Ok. Por lo general, cuando leemos la Biblia buscando una interpretación personal para nuestra vida cotidiana. Entonces, tú me estás diciendo de que no llegue a esa interpretación abrupta, o sea, muy rápido, sino que me tome mi tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener una interpretación, yo no diría perfecta, pero más precisa de lo que la Biblia nos está diciendo. Creo que es parte también de lo que vemos en pista, que es club. Que creo que la palabra que ustedes tienen es club. Y me disculpan que no la había especificado, no la había traducido. ¿Cuál fue tu pregunta otra vez? Que por qué observación más que antes de interpretación. Sí, la observación nos ayuda a ser más precisos y menos erróneos, si eso tiene sentido, con la manera en que estamos viendo la Biblia. Estamos hablando de un texto que fue escrito hace años y años, y es difícil, ciertamente, entender qué Dios nos está hablando a nuestras vidas. Por eso es bueno siempre observar, y ver realmente qué hay en el texto antes de determinar qué quiere decir lo que yo estoy viendo en el texto. No sé si eso pudiera tener sentido. O sea, en otras palabras, yo debo ir al texto con
no con la pregunta ¿qué dice el texto para mí? Sino ¿qué dice el texto en sí? Sí. Y Sí. después, Luego, ¿qué significa? Lo que significa. Ya, primero observar qué hay en el texto, es la primera pregunta. Sí. Que por cierto, me gustaría darles algunos de los materiales que dimos la semana pasada, con algunas de las preguntas que aparecen. Yo creo que tú tienes el libro, Living by the Book. Living by the Book. Posible. Entonces, si no, yo tengo un material aquí que les puedo ofrecer. Pero básicamente... Yo tengo el libro. ¿Lo tienen el libro? Oh, ok. Sí, mucho de lo que yo estoy diciendo viene también de ahí, del libro Living by the Book. Sí. Pero sí. Pero yo creo que con el tema de la pista, Ajá. creo que lo que yo interpreto que tú estás diciendo es que la medida en que uno más aborda el texto, porque el uno quitarse la preconcepción no es tan sencillo, no es como que yo me saque un cassette ya no está ahí, sino que pienso que el énfasis de la pista y el contenido es esa repetición, que la medida que yo veo y reveo y vuelvo a ver otra vez y vuelvo a ver otra vez, entonces es que yo empiezo a notar esos detalles que le hacen sentido al texto. Y la medida que yo voy leyendo, voy perdiendo esa incidencia propia de yo querer interpretar rápido el texto. Si yo lo leo la primera vez, voy a quizás hacer la interpretación rápida. Pero cuando vuelvo otra vez, como que lo dejo descansar el texto y vuelvo otra vez, entonces creo que por ahí que va el tema de la pista y la importancia que tiene, ¿cierto? Sí. Un ejemplo sencillo, apártate de mí, Satanás. Yo he escuchado mucha gente diciendo que Pedro estaba endemoniado cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Él tenía un espíritu demoníaco y ya eso es una base, una razón para creer que los cristianos pueden poseer demonios. Los cristianos pueden tener demonios. Yo he escuchado eso porque ellos dicen que en la Biblia aparece que un cristiano, Pedro, estaba poseído por Satanás. Sin embargo, si nosotros leemos la Biblia y vemos eso así, apártate de mí, Satanás, sin observar qué hay en el texto o contexto en otros pasajes y eso, otra cosa es la definición de la palabra Satanás. ¿Qué significa Satanás? Sí, algo así como adversario, alguien que se opone a algo. Entonces, ¿realmente Pedro estaba opuesto a algo que estaba sucediendo con Cristo en ese momento o él estaba poseído por Satanás? Entonces, por eso el valor de observar primero antes de traer presuposiciones a la mente y como de... Y usar el diccionario. Y usar el diccionario. Tremendo. Antes de pelear con el texto. Pero sí, hermano, sí, definitivamente es de gran ayuda el diccionario y los recursos. Willy. Sí, la razón por la cual te dije acerca de la interpretación y la pista o club, como sea que lo queramos leer, Aquí. es porque muchas veces nosotros abrimos la Biblia así. A ver, ¿qué tiene Dios que decirnos para hoy? Y abrimos la Biblia en cualquier parte. Entonces, de la manera que tú lo estás diciendo, esa es una manera errónea de yo leer la Biblia. Porque estaría yo leyendo la Biblia sin entender lo que está sucediendo antes o después. Solamente estoy dejando lo que dice, apártate de mí, Satanás. Ay, te voy a apartar. Que lo digas rápido, Claro. Sí. Bueno, es así. No, y yo he visto hermanos que precisamente por leer así, de esa manera, le han dicho hasta a otros hermanos, apártate de mí, Satanás. La Biblia dice que el cristiano puede tener demonios. Tú tienes un demonio, apártate de mí porque lo que tú estás haciendo no está bien. O cosas así. Que, no sé. So. Bueno, ¿qué les parece si para la última clase que tendremos, hoy yo quería que observáramos el Salmo 1, pero no tenemos tiempo ya. Pero ¿qué les parece si para la próxima ocasión observamos y aplicamos válidos diccionarios? Si quieren. Salmo 19. 19. ¿Cómo fue? Oh, sí, gloria a Dios. Aquí dice
Sí, vamos a hacer el 1 hoy y como tarea el 19, pero ya por razones de tiempo no vamos a poder. Al 19, y 119. ¿Cómo fue? ¿Ah, 119? Ey, Obsérvame los 176 versículos que aparecen ahí. Cada uno. Tiene que hacer una observación de una página cada uno. No, es broma. Salmo 19, que me parece que solo tiene 14 versículos. Ahí vamos de coche, vamos suave. Ese mal algo el 16. ¿Cómo fue? 119, 176 versículos. Muy largo. Pero el 19 solamente tiene 14. Una recomendación que yo les haría es que quizás observen uno cada día, un versículo cada día. Obsérvenlo y pueden usar también algunos de esos principios de interpretación. No hagan cosas como esta, apártate de mi Satanás. Vamos a observar primero y luego entonces podemos entonces interpretar. Y si ustedes pueden hacer también sus apuntes, pues mucho mejor. Algo que yo recomendaría sería, cuando estén observando y todo eso, quizás pueden dedicar, ¿qué les parece si solamente dedican 10 minutos a observar? Solamente 10 minutos. Pueden dedicar otros 10 minutos orando a Dios por su sabiduría, por su gracia, por su revelación. Pero 10 minutos observando. Ojalá que durante ese tiempo también puedan interpretar algo. Si después de eso tienen dudas, si hay alguna palabra, pues yo sé que los salmos también son difíciles y tenemos que usar a veces diccionarios y tenemos que usar algunos recursos. Pero vamos a tratar primero de nosotros ir como que es la primera vez que estamos yendo a ese texto. Vamos a observarlo lo más que podamos y luego entonces cualquier duda se la preguntamos al diccionario o consultamos con cualquier otro recurso. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, pues oremos al Señor. Me robé algunos minutos, pero la próxima vez trataremos de ser... Sí. Si tienen alguna petición de oración, podemos presentarla en este momento. Quiero petición de oración por el hermano de mi esposa. Ajá.